Vamos a explicar rápidamente dos conceptos que existen en el registro de riesgos. Y esos conceptos son exportar e importar un riesgo. Nosotros lo hacemos cuando queremos fácilmente copiar un riesgo, copiarlo en otro, para, por ejemplo, que un riesgo sea la base de otro. Vamos a ver aquí, vamos a consultar un riesgo. ¿Verdad? Este riesgo es simplemente un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo del registro de un riesgo. Y vamos a ver cómo lo exportamos. Bueno, lo exportamos siempre a un archivo de texto, ¿verdad? Con esta opción que está aquí. Download, con este download lo bajamos a un archivo de texto desde el navegador, desde el browser, lo bajamos a nuestro PC. Vamos a hacer un clic aquí y vamos a ver que rápidamente él bajó aquí, ¿verdad? Si yo quiero verlo, bueno, yo nunca tendré que verlo porque en realidad esto es una gran cantidad de texto que solamente el programa puede fácilmente, digamos, aquí podemos ver que es una enorme cantidad de texto, ¿verdad? Que el programa interpreta, pero para nosotros es difícil interpretar esto. Una forma sería, ¿verdad? Si lo pudiésemos ver por aquí. Aquí está el riesgo, ¿verdad? Creo que más fácil es por aquí. ¿Verdad? Aquí está el riesgo. Como vemos, aquí está su número, su ingreso, etc. Lo importante es que el riesgo fue convertido a una enorme cantidad de texto, ¿verdad? Que luego yo puedo importar en un riesgo nuevo. Vamos a verlo aquí, ¿verdad? Si yo regreso y digo nuevo, siempre tiene que ser en un riesgo nuevo, ¿verdad? Yo no puedo importar un riesgo en un riesgo que ya existe, o yo siempre tengo que decir nuevo y luego importar. El riesgo que yo creé con el download, yo lo voy a importar ahora, ¿verdad? Vamos a buscarlo aquí, ya yo me acuerdo que estaba aquí. Y entonces él sencillamente me lo importó, ¿verdad? Él me dice aquí, bueno, que el riesgo ha sido importado en un riesgo nuevo, usted puede hacer modificaciones y luego hacer grabar. Aquí están los movimientos, ¿verdad? Exactamente tal como estaban en el otro, ¿verdad? Otra información. Aquí podemos ver que están, por ejemplo, los documentos, ¿verdad? Están los documentos aquí, están las personas, ¿verdad? Es decir, él me lo importó todo. Y ahora yo puedo modificar lo que quiera modificar. Por ejemplo, si aquí hubiesen varios movimientos, yo los puedo eliminar, etcétera, dejar uno solo, etcétera. Hay dos detalles, hay un par de detalles que es importante que mencionemos. Primero, él no trae la referencia, porque la idea es que cuando yo grabe, fíjense que él le pone un número 0 aquí, como si fuera un riesgo nuevo, de hecho lo es. Cuando yo digo grabar aquí, ¿verdad? Él va a calcular el número, va a calcular esta referencia. La referencia siempre la calcula, ¿verdad? En base al tipo que nosotros hayamos indicado aquí. Entonces, cuando yo digo aquí grabar, ¿verdad? Él asigna una referencia que no se trajo del otro riesgo y asigna un número, que es el número que simplemente que corresponde. El otro detalle importante es que lo único que él no importa, ¿verdad? Aparte de un número y esta referencia, lo único que él no importa son las cuotas. Y es lógico porque la idea es que nosotros, ¿verdad? Registremos, porque normalmente vamos a hacer modificaciones, ¿verdad? Y registremos unas nuevas cuotas, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Registramos aquí unas nuevas cuotas, ¿verdad? Y entonces grabamos ese riesgo con esas nuevas cuotas. Bueno, esto es básicamente las acciones de exportar o download e importar en un riesgo. Pero vamos a ver un detalle adicional. ¿Qué pasa si yo me cambio aquí? ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo me cambio de empresa usuaria aquí? ¿Verdad? Aquí, si yo me paso a ¿verdad? O sea, yo me pasé de una empresa a otra.
Vamos a volver a hacer lo mismo, ¿verdad? Bueno, vamos a decir nuevo aquí, ¿verdad? Y vamos a decir aquí importar. Vamos a traerme el mismo riesgo, ¿verdad? Lo primero que veo es que él me pone una nota aquí, ¿verdad? En este mensaje donde dice que el riesgo original fue registrado para una empresa usuaria diferente. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver que tampoco trajo la referencia de la misma manera que el otro, que él le va a asignar un número. Pero lo que es interesante aquí, lo que es importante ver, observar, es que él asignó la empresa que está relacionada a la compañía seleccionada, él la asignó aquí. Es decir, en nuestra orden antes decía la otra empresa y él la cambió. Aquí, por ejemplo, él la cambió. Entonces, bueno, ese es el detalle que tal vez necesita ser aquí presentado, ¿verdad? Para que lo tengamos en cuenta. Cuando nosotros grabamos esto, ¿verdad? Cuando nosotros lo grabamos, ¿verdad? Lo estamos grabando en la nueva, en la otra empresa, ¿verdad? Y por supuesto que nuestra orden, etcétera, corresponde a esa empresa. Bueno, esto concluye el video en el cual presentamos las opciones de exportar o download e importar.